Muy buenas, futboleros de Balón Balón. Aquí os voy a presentar esta hoja de planificación que contiene diferentes tipos de secciones en las que podemos ver, pues, bueno, el nombre del equipo, así como la categoría en la que nos encontremos. Habrá datos sobre la plantilla, la evolución del peso a lo largo de la temporada, la forma de planificar, los contenidos que se realizan en cada una de las sesiones de entrenamiento, así como los microciclos más detallados con aspectos más técnico-tácticos, condicionales que vayamos trabajando a lo largo de cada microciclo. También veremos las cargas de entrenamiento, así como los gráficos para controlar la monitorización a través de la escala de RPE de nuestros jugadores. Habrá otro apartado correspondiente a lesiones, a readaptación y luego por último una serie de test de rendimiento y test funcionales que veremos a continuación. Esta sería la planilla principal. Aquí voy a poner un ejemplo de cómo quedaría. Aquí vemos exactamente lo mismo, lo que pasa es que lo adapta un poco en función al equipo y al contexto en el que nos encontremos. Vale, a continuación vamos a ir adentrándonos en cada uno de los contenidos para explicar un poco el uso de esta planilla. A continuación, en esta hoja pondremos información de cada uno de los jugadores de nuestro equipo, donde la demarcación, la lateralidad, perdón, el nombre, apellidos, años, el domicilio, residencia, bueno, una serie de información más personal y luego otro aspecto importante que para mí sí es a destacar, el número de lesiones que han tenido los jugadores para luego a la hora de realizar los diferentes protocolos individualizados de prevención, pues tenerlo en cuenta. Una vez que estamos en esta hoja de planilla, para salir de nuevo a la principal, habría simplemente que clicar en donde pone plantilla y volveríamos a la pantalla principal. Luego tendríamos en cuanto a la evolución del peso, que aquí podemos poner, bueno, automáticamente estos nombres se rellenan automáticamente poniendo aquí en el apartado de plantilla los diferentes jugadores o nombres de los jugadores. Aquí simplemente pues para tener ese control a lo largo de todo el año de la altura y del peso, que el peso se mediría o se pesarían los jugadores 4 veces a lo largo del microciclo, del mes. ¿Vale? Y este apartado que pone diferencia hace referencia a la diferencia entre la primera vez que se pesa en el mes con respecto a la última vez que se pesa en el mes. ¿Vale? Si pusiésemos, bueno, vamos a ver aquí un ejemplo para tenerlo todo un poquito más claro y que sea mucho más sencillo. Vemos aquí, bueno, aquí como se empezó la temporada a finales de julio, ponemos agosto y vemos el control de la evolución de los diferentes jugadores, ¿vale? Vamos a pasar acá. Y aquí, igual que anteriormente, pues simplemente se le daría al inicio y volveríamos a la pantalla principal. En cuanto a la planificación, esto simplemente en función, vemos que hay hasta 45 semanas, diferentes semanas, y en el periodo de pretemporada, en función si tenemos doble turno o solamente un turno, pues podemos poner una serie de contenidos que, por ejemplo, por la mañana, pues digamos, pues tenemos la sesión de activación, hemos hecho un circuito condicional, luego hemos estado haciendo una figura de pases y luego hemos hecho alguna situación de juego real, ¿vale? Luego el jueves, pues hemos hecho un poco de coordinación, hemos hecho un trabajo de movimiento. Simplemente es ir seleccionando en grandes bloques los diferentes contenidos que hemos ido trabajando a lo largo de la sesión para que luego a lo largo de todo el trimestre se vayan viendo a qué tipo de contenido le hemos ido dedicando
más atención, ¿vale? Es una forma muy gráfica en la que podemos observar si, bueno, en este caso no hay muchos ejemplos porque simplemente se están eligiendo, pero mira, si vemos aquí, pues vemos los diferentes tipos de contenido donde, en este caso, el rondo es una de las sesiones del contenido de sesión más predominante en este primer trimestre de la temporada. Al igual que antes, pues volvemos aquí a categorías y seleccionamos lo que sería la pantalla principal. Luego, a la hora de cuantificar la carga, pues trabajaríamos con el RPE posterior a la sesión de entrenamiento y jugaríamos con el volumen. Por ejemplo, aquí ponemos sesiones de 90 minutos y nos han dado el futbolista un RPE de 7, pues ya se te va sumando aquí. Aquí habrá que poner el número de sesiones que se realizan durante la semana. Obtendríamos la carga aguda, la carga media del equipo, la carga media de ese jugador, la desviación típica, el índice de monotonía y el índice de fatiga. Así como tras 4 semanas tras 4 semanas no. Cada semana, pues se iría viendo la diferencia de carga con respecto de un microciclo a otro, ¿vale? Aquí vamos a poner un ejemplo real de la cuantificación de la carga con los jugadores, por ejemplo, en este microciclo 8. En este microciclo 8 vemos la sesión en cuanto a volumen y a la intensidad registrado por el RPE, te da el RPE sesión, y con las 5 sesiones que están cumplimentadas a lo largo de este microciclo, pues nos va dando tanto lo que hemos comentado anteriormente, la carga aguda, la carga crónica, la carga media del jugador, la carga media del equipo, índice de monotonía, fatiga, así como el ratio agudo crónico para controlar ese mayor riesgo de producir una lesión. Así como también podemos observar cómo es la diferencia de carga con respecto al microciclo anterior, con respecto al microciclo, en este caso con respecto al microciclo 7. ¿Vale? Y como dice un autor, Gaber, que hay que controlar mucho ese pico de aumento o disminución de la carga, ya que puede haber una mayor o menor probabilidad de lesión. Luego, esas mismas cargas se ven traducidas aquí de forma más visual para ir controlando el estado de los jugadores. Aquí podemos ver la carga aguda, así como la carga media del equipo y el ratio agudo crónico de cada uno de esos jugadores. En cuanto al registro de lesiones, aquí habría que poner cada jugador, si se ha lesionado el jugador 1, pues se pone simplemente jugador 1. Se seleccionaría qué tipo de lesión ha tenido, la localización, la zona donde también se ha lesionado. Aquí pondríamos un aspecto de una aclaración que ha sido en un choque, ha sido al realizar un cambio de dirección o lo que haya sucedido después, o explicar un poco más ese mecanismo lesional. Aquí pondríamos el día que el jugador está de baja y aquí la fecha de alta. Si por ejemplo pusiéramos estamos a 28 de junio, ponemos el 28 del 6 y si ha recuperado el jugador, pues pondremos que el 8 de septiembre. Pues automáticamente te dice los días de baja que ha tenido ese jugador. También se produciría el mes en el que se ha producido la lesión, o se pondría, mejor dicho, la posición que ocupa el jugador, la lateralidad, el mecanismo de lesión, si era una lesión recidiva o no, y si se ha realizado en entrenamiento o competición. Vamos a ver aquí otro ejemplo donde vemos diferentes lesiones, donde podemos ver toda la información que hemos explicado anteriormente, y luego si llevamos este registro de lesiones a lo largo de la temporada, pues al finalizar
pues nos podemos encontrar en el gráfico donde, bueno, en función de la tipología de la lesión, cuáles han sido las más predominantes, cuáles lesiones han tenido mayor días de baja, el porcentaje total de lesiones, igual la localización de la lesión, los días de baja, la zona de la lesión. Básicamente es la información aquí recabada, pues se pone en forma de gráfico para que nos sea mucho más visual y si hay que darle algún tipo de informe al preparador, perdón, al entrenador y demás, pues que lo tenga de forma muy, muy visual. Luego estaría el apartado de readaptación de lesiones de un jugador en concreto. Aquí pondríamos, bueno, aquí está puesta la fecha de todo el calendario competitivo. Aquí se podría poner el tipo de lesión que ha sufrido el jugador. Y bueno, aquí simplemente, más o menos para llevar ese seguimiento del jugador, pues ir escribiendo planificando lo que se va a realizar en las sesiones de entrenamiento. Aquí también podremos poner la valoración que nos hace el fisio para tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestro plan de readaptación, así como diferentes evaluaciones de test para ver la progresión del deportista lesionado. Y luego estarían los test de rendimiento, que aquí se han propuesto el test de SMJ, el test de velocidad, cambios de dirección y del Repeat Sprint Ability, ¿vale? Son test muy, muy sencillos que, bueno, si tenemos medios suficientes, pues podemos hacerlo con una célula fotoeléctrica. Si no tenemos ese tipo de medios, pues lo podemos hacer con un reloj, que no, a lo mejor no es tan fiable, pero sí nos da una información del estado o de las características del jugador. También habría, a medida que vamos rellenando los datos, pues tendríamos aquí de forma visual todos los gráficos de los tests, de los diferentes tests, el CMJ, el test de velocidad, el cambio de dirección y el de RSA. Y por último, pues estaríamos con una serie de test funcionales que pueden ser bien evaluados por el fisio, y si no tenemos fisio por lo que sea, pues bueno, pues son test muy, muy sencillitos para controlar la extensibilidad de los isquiosurales, para ver cómo están los rotadores de cadera, tanto internos como externos, el single hop test o el test de dorsiflexión, y por último sería el E-balance test. Bueno, pues espero que os haya gustado esta planilla de planificación. Si tenéis cualquier tipo de duda, ahí os dejo tanto mi cuenta de Twitter como mi correo electrónico para aquellas dudas que tengáis, y bueno, o también para alguna mejora que se le pudiese hacer a esta planilla. Siempre hay que escuchar a todos, y que seguramente será el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Pues nada, lo dicho, espero que os guste la planilla y nos vemos en próximos posts.